Bueno, otra vez en verde. No, ahora no. Perfecto. Entonces, déjenme poner mi sistema que tenía ahorita. Sobreviviste bien, me parece muy bien. Entonces, dice mi sistema, vamos a calcular, hoy es 12 de octubre, 2021, hoja 1, y respuesta impulso del sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un sistema, y el sistema lo defino como y' de t más 8y' de t más 15y de t es igual a 15x de t. Es la señal, esa es es la ecuación diferencial que gobierna a mi sistema. Y ya puedo cerrar esto, que no me está estorbando. Y lo primero que sabemos, o lo que debemos hacer, son los tres pasos que conocemos de la respuesta al escalón. Primero, la solución homogénea o la particular, da exactamente lo mismo, calculemos primero, que son esas dos. Y tercero, es el ajuste a las condiciones iniciales de mi sistema. Y ahorita voy a suponer que el sistema parte del reposo. Para calcular la respuesta escalón, como debe ser, y para calcular la respuesta impulso, el sistema debe partir del reposo. Debemos suponer que el sistema parte del reposo para tener la solución impulso, la respuesta impulso o respuesta escalón. Si no parte del reposo, entonces será una solución impulso, pero particular para esas condiciones iniciales, y esa no es la condición que necesito para utilizar la respuesta impulso como respuesta del sistema a través de la convolución. Entonces, paso 1, esto ya deberían saberlo, homogénea. La homogénea YH de t es igual a por e a la st, y para fines prácticos el polinomio característico de esta función sería s cuadrada más 8s más 15. Este es el polinomio característico, que son simplemente los coeficientes de esta ecuación, sin el término que está aquí. Ese es el polinomio característico. Y las dos raíces del sistema serían s aquí, y aquí tengo 5 y aquí tengo 3, y están sumándose los dos, y entonces ahí está mi sistema, o mis raíces del sistema. S1 es igual a menos 5, y S2 es igual a menos 3. Ahí está. Y entonces la solución homogénea, YH de t, va a ser igual a 1 por e a la menos 5t más a2 por e a la menos 3t. Ya, terminé con la solución homogénea. 2, la solución particular, que es la que me falta, para x de t igual a u de t, o sea, una entrada escalón. Entonces planteo la solución particular t como una constante que multiplica a u de t, y hay que recordar que lo que planteo como particular es la forma, ¿cómo llamar? La forma que puede generar cualquier otra función de este estilo. Como esto es una constante, basta con que multiplique por k, y entonces termino para modelar a todas las constantes que están. Calculo entonces su derivada y' de t, porque necesito la derivada de esta función para incorporarla en mi ecuación, como k por delta de t, y y' de t, que sería k por la derivada de la delta de t. Y aquí es donde voy a hacer un paréntesis para explicar por qué no calculo directamente la función de respuesta a impulso. Si yo estoy calculando la solución particular para el impulso, entonces x de t es igual al impulso, yp de t sería entonces igual a k por el impulso. Y la derivada y' de t sería igual a k por delta de' de t, y luego la segunda derivada, la segunda derivada sería igual a k por delta de b' de t. Y tengo una incongruencia, más que incongruencia, tengo pocos lugares donde definir. En la particular para el escalón, evalúo en todos los valores de t mayores que 0, y entonces esto vale 1, pero si evalúo en todos los valores de t mayores que 0 de esto vale 0 todo el tiempo, excepto en t igual a 0, y en t igual a 0 tengo una indeterminación. Entonces es enredado matemáticamente poder entender a través de la solución particular directamente del impulso cómo resolver esta ecuación.
por eso no lo hago. Por eso mejor busco este camino que es soluciono para el escalón y simplemente después derivo y con ello encuentro la función de respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, ya que tengo esta forma que está aquí, ya que tengo el valor de las derivadas de la función y sus derivadas, sustituyo la ecuación diferencial y encuentro el valor de k. Ya sabemos que si yo derivo, o sea, si coloco acá el valor de u de t, aquí tengo u de t, aquí tengo delta prima, si evalúo en t mayor que 0, entonces simplemente queda este término que se iguala a este otro término que está acá. O sea, al sustituir, simplemente queda como 15 por k por u de t es igual a 15 u de t, y aquí es lo que tengo que encontrar, es el valor de k, entonces k es igual a 1. Se acabó. Y entonces la solución total, ¿sí? La solución total en el tiempo va a ser igual a 1 que multiplica a e a la menos 5t más a 2 por e a la menos 8t más 1. Todo esto multiplica a u de t, y esa es entonces la solución total de mi sistema, que esta ya sé que es entonces S de t como la respuesta al escalón. Me falta encontrar la solución a las condiciones iniciales del sistema para poder darle los valores de estos coeficientes que me están todavía por determinar en esta forma. Entonces lo que hago es decir que la función evaluada en 0 por la derecha parte del reposo del sistema, entonces esto es igual a 0, y esto es simplemente evaluando esta función en el tiempo t igual a 0, y eso se convierte en a1 más a2 más 1. Eso es todo lo que necesito. Luego la función evaluada, o la derivada de la función evaluada en 0 por la derecha, tiene que ser igual a 0, y entonces derivo esta función. Al derivarla va a quedar menos 5 a 1 menos 2 a 2, y se acabó. Evaluadas en 0 esas funciones, ahorita la escribo completa para que me quepa el espacio, luego así, y entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones completo que tengo que resolver. El sistema de ecuaciones es a1 más a2 es igual a 1, y menos 5 a 1 menos 2 a 2 es igual a 0. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas y puedo resolverlo. Si alguno de ustedes ya lo tiene, entonces puede decírmelo, y si no, lo resolvemos como ustedes digan, quieran y manden. ¿No? ¿Hay alguien que la tenga o no? Esto era de tarea, entonces deberían tener esta ecuación aquí. Entonces, como no la tienen, a1 es igual a 1 menos a2 por pasitos, y entonces menos 5 por 1 menos a2 por menos 2 a 1, perdón, a 2 es igual a 0, entonces puedo agrupar este con este, son 5 a 2 menos 2 a 2 es igual a, este es menos 5, entonces se vuelve 5 positivo, y esto es 3 a 2 es igual a 5, a 2 es igual a 5 tercios. Ahí está. Y a 1, pues entonces menos 2 tercios, porque es 1 menos esta parte que está acá. Entonces ya tengo mis dos formas de A1 y A2, y ya tengo entonces la solución completa de mi sistema. S de t es igual a A1, que es el que está asociado, A1 está asociado a el término menos 5, entonces es menos 2 tercios de e a la menos 5t más 5 tercios de e a la menos 8t más 1 por u de t, y esa es la respuesta a escalón de mi sistema. Entonces, este es el resultado que tengo, ¿no? Ya tengo la respuesta a escalón, y yo decía que si tengo este resultado de la respuesta a escalón, tengo entonces la respuesta a impulso a través de la derivación de esta forma que está acá. Hoja 2, y hoy es 12 de octubre. Y la ecuación entonces dice que S de t es igual a, lo voy a poner ordenado nada más, 5 tercios
por e a la menos 8t, menos 2 tercios por e a la menos 5t, más 1. ¿Cuál es menos 8 menos 3? Perdón, menos 3, no es menos 8, es menos 3, perdón. Aquí es, entonces aquí todo está mal, porque esto es menos 3, esto es menos 3, esto es menos 3, gracias Eduardo, Leonardo, este es menos 3, esto es menos 3, esto es 5, esto es 2, esto es 5 medios aquí, y entonces este término, ¿dónde está? Es 1 menos 5 medios, entonces esto no es esto. 1 menos 5 medios sería 3 medios, menos 3 medios, ¿cierto? Esto es menos 3, ¿listo? Y A1 es menos 3 medios, y esto es menos 5 medios. Ahí está. Perdón, lapsus brutos, por hacerlo rápido y no concentrarme en las cosas. Listo. Ahora sí. Entonces, quítame esto. S de t es igual a 5 medios por e a la menos 3t menos 3 medios por e a la menos 5t más 1 por u de t. Y vamos a comprobar si eso es realmente lo que debe pasar. ¿Cómo lo compruebo? Yo sé que S en 0 por la derecha debe ser igual a 0, y si yo evalúo esto en 0, eso debe ser 0. Entonces, evaluando en 0, esto sería 5 medios menos 3 medios más 1. Simplemente 5 medios menos 3 medios es 2 medios, o sea es 1, y esto es 1 menos 1, entonces algo está mal en mis signos. Perdón por hacerlo otra vez. Entonces vamos a revisar lo que estábamos poniendo por acá. Este no es, algo está mal en mis ecuaciones que tengo por acá. Yt de t va a ser igual a 1 por e a la menos 5t más a2 por e a la menos 3t más 1 por u de t, lo tengo que hacer otra vez. S en 0 por la derecha es igual a 1 más a2 más 1, y S derivada por la derecha es igual a menos 5 a 1 menos 3 a 2 es igual a 0. Están mis dos ecuaciones, entonces a1 más a2 es igual a menos 1, esto es lo que estaba mal, y menos 5 a 1 menos 3 a 2 tiene que ser igual a 0. Eso es lo que estaba mal. Entonces, A1 es igual a menos 1 menos A2. Estoy despejando de esta parte de aquí. Reemplazo en la ecuación de abajo, menos 5 por menos 1 menos A2 menos 3 A2 es igual a 0. Estos son 5 positivos y estos son más 5A2 menos 3A2 es igual a 0, y entonces este pasa del otro lado. Esto es 2A2 es igual a 5, A2 es igual a 5 medios. Eso es lo que tengo, dice que estaba bien. Por alguna razón, entonces déjenme, no, este es menos y este es menos. Sí, es menos lo que está acá. Y entonces, ahora sí, sustituyo ahora este valor en esta posición. Entonces, A1 es igual a menos 1 más 5 medios, y esto es igual a menos 3 medios. Ahora sí, ahí están mis dos valores que necesito, este y este. Mi solución total, que es S de t, es igual a A1, que es menos 3 medios, que es este. ¿Los dos son negativos? 3 medios es positivo. Sí, perdón, gracias Eduardo. Entonces esto es 3 medios por e a la menos 5t menos 5 medios por e a la menos 3t más 1 por u de t. Ahora sí.
Entonces, ahora sí, en 0 por la derecha, esto es igual a 3 medios menos 5 medios más 1, y ahora sí, estos dos son menos 1 más 1, esto es 0, y cumple con las condiciones iniciales que había planteado. Esa es la primera. Y lo otro que tengo que plantear, que ahorita lo calculo, es la derivada de esta función, que es lo que me falta por plantear. Pero antes de hacerlo, quiero ver primero la gráfica que tengo en esta posición, o en esto de esta curva que está aquí. Solo la voy a bosquejar, no lo voy a hacer con todos los números, pero solo necesito bosquejar cómo es esta respuesta que está. Decía que siempre existen dos partes de una solución o de un sistema. La parte que corresponde a la etapa transitoria, que en este caso es dada por la solución homogénea, esto es lo transitorio, y esta es la parte de respuesta de estado estable, que es la parte de la solución particular. Entonces, la parte de estado estable me dice que solamente tengo que sumarle un 1, o sea que va a estar acotada aquí arriba. Eso es la función, está aquí. Y la transitoria es un par de exponenciales que conforme el tiempo va pasando, se van haciendo cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Entonces, la forma de la gráfica, en el tiempo 0 arranca en 0, subirá de alguna manera, o hará esto así, y como tengo un par de exponenciales que se están restando, la forma, más o menos puedo saber, que se verá así. Esa es la forma de la respuesta a escalón de mi sistema. Y ahora ya puedo, entonces, ahora sí, ya puedo derivar esta función y encontrar la respuesta al impulso de mi sistema. Esta es la hoja 2, hoy es 12 de octubre 2021. Ahora sí. Entonces la función es s de t es igual a 3 medios de e a la menos 5t menos 5 medios de e a la menos 3t más 1 por u de t. Y tengo que encontrar la derivada de eso. Y escribo aquí mi relación de cosas. Si yo tengo un escalón, u de t, y lo derivo respecto al tiempo, lo que obtengo es la función delta de t. Si yo hago una integral de menos infinito hasta el tiempo de u de delta de tau diferencial de tau, lo que obtengo es el escalón en el tiempo. Si derivo el escalón, o sea, si tomo la derivada, la pendiente de la derivada, que es esto así, aquí vale 0, y aquí tiene una derivada o la pendiente es infinita y por eso se genera la función delta que está acá. Si yo tengo una función delta de este eje que se llama el eje tau o t y voy integrando respecto al tiempo 0, 0, 0, 0, 0, una vez pasando este umbral, por eso el valor del tiempo está como límite superior, entonces la integral ya cuando está incluida este punto empieza a ser 1, por eso entonces la función queda así. Entonces ya tengo esas relaciones que están entre el escalón y la delta. Si eso pasa para las funciones de entrada, para las funciones de salida pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo s de t, la derivada de s de t generará la respuesta al impulso de mi sistema, y lo que vimos ayer es que la integral de menos infinito hasta el tiempo de h de tau diferencial de tau genera la respuesta escalón de mi sistema, igual que la relación entre el escalón y la delta del tiempo. Ahí está. Entonces tengo que derivar esto. A pronto, esto es lo que tengo que derivar. Y calculo entonces la derivada de s de t respecto al tiempo. Y dije que hay que tener cuidado aquí, porque esta función es en realidad una multiplicación de funciones. Esta por esta. Y la regla de la derivación de la multiplicación dice que es el primero
por la derivada del segundo. Entonces lo voy a poner explícitamente acá. 3 medios por e a la menos 5t menos 5 medios por e a la menos 3t más 1 por la derivada del segundo, que es delta de t, más el segundo, que es u de t, por la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero sería 15 medios menos 15 medios de e a la menos 5t. Luego este es más 15 medios de e a la menos 3t, más la derivada de una constante que es 0, entonces ya se acabó, por u de t. Y se acuerdan ahorita que tenía que evaluar también entonces la derivada, dadas las condiciones iniciales, la derivada de esta función en 0 por la derecha y debería darme 0. Si yo evalúo en 0 por la derecha, solo este término que está aquí, les anticipo que esto es lo único que va a tener como derivada, va a ser 0 porque son menos 15 medios más 15 medios es igual a 0. Entonces se están cumpliendo las condiciones iniciales que le di al sistema o que dije que el sistema tenía para este ejercicio que estoy realizando. Y ahora voy con esta parte que está acá, que es una parte importante de la derivada. Cuando yo tengo una función, déjenme poner aquí como otro pequeño paréntesis de esto. Cuando yo tengo una función x de t que está multiplicando a delta de t menos t0, lo que tengo en una gráfica es algo curioso. Tengo una función que no importa cómo sea la función x de t, está así, y la función delta de t menos t0 es una función delta que está ubicada en la posición t0, porque está haciendo un corrimiento de la función hacia ese lugar. Entonces la función delta puede estar aquí y acá es donde está mi función delta que tengo ahí. Cuando multiplico las dos funciones, la función naranja que es x de t y la función delta de t menos t0, lo que va a hacer la función delta de t es hacer que toda la función sea 0 casi todo el tiempo, excepto en esta única posición donde la función vale algo. La función vale algo porque se están multiplicando las dos funciones y entonces en esta posición que está aquí, esto que era una señal se convierte ahora en el valor de x evaluada en t0. Esto es x en t0. Simplemente es el único punto que es distinto de 0 en la multiplicación de estas dos formas. De hecho es infinito, estoy de acuerdo con ustedes, porque la función de la delta dice que tiene magnitud infinita y si yo tengo una magnitud infinita multiplicando algo, pues básicamente tengo una magnitud infinita en ese mismo punto. Pero acuérdense que la función delta tiene dos definiciones. Delta de t menos t0 va a ser igual a infinito, pongo aquí, infinito, cuando t es igual a t0, 0 en otro caso, y la integral de menos infinito a infinito de delta de t menos t0 es igual, diferencial del tiempo, es igual a 1. Cuando estoy multiplicando a esta función que está aquí por x de t o por x de t0, que es exactamente lo mismo, entonces esta función permanece, pero acá ese x de t0 está aquí adentro y como no es parte de la derivada o de la diferencial de integración, simplemente sale de esta integral y entonces esta integral va a ser igual a x en t0, porque está escalando a la función delta que está aquí. Entonces la función delta decía que tiene la propiedad de muestreo y esta es la forma en la cual se demuestra que tiene esa propiedad de muestreo. Al multiplicar una función cualquiera por una delta, lo que tengo no son dos funciones, sino una sola función, que es la función delta con una amplitud diferente. Eso es lo que tengo ahí. O, en otras palabras, es la función
x, la que está multiplicando a la delta, evaluada en el desplazamiento de la delta, multiplicando a la delta. Y esa propiedad la necesito para resolver este entuerto que está acá. Esto es una función completa del tiempo, que está multiplicando una delta. Todo esto es x de t, en esta descripción de la función que estoy poniendo por acá. Esto es x de t. Entonces, en lugar de escribir toda la función, lo que voy a hacer es evaluarla en el desplazamiento que tiene esta delta, que es en la posición 0. Y al evaluarla en esa posición, yo sé que esto es 3 medios menos 5 medios más 1, eso es esta función evaluada en el tiempo t igual a 0, y esto simplemente es 0 que multiplica a delta de t. Entonces, toda esta primera parte se cancela simplemente y se vuelve 0 por la propiedad de muestreo de la delta. No siempre va a pasar esto, depende mucho de la forma de la respuesta escalón que pase esto que está ocurriendo acá. Y entonces la derivada, ahora sí, h de t de mi función es simplemente 15 medios, que lo puedo dejar afuera porque tengo 15 medios aquí y 15 medios acá, entonces es un factor común. 15 medios que multiplica a e a la menos 5t menos e a la menos 5t por el signo, más e a la menos 3t por u de t. Y si lo evalúo, o sea, esto en el tiempo t igual a 0, el resultado es simplemente el valor de 0. Y ahora ya puedo graficar esta respuesta al impulso. Tengo el tiempo, tengo el valor de 0 por aquí. Voy a graficar las dos en tonos lilas. Entonces, una función, las voy a dibujar las dos positivas para poder notar la diferencia, algo que nos había pasado. Una tiene una tasa de decaimiento de menos 3, que va a ser esta, esto es e a la menos 3t, y la otra tiene una tasa de decaimiento más rápida, porque es e a la menos 5t, que se ve así. Esas son las dos funciones que estoy teniendo ahí, y lo que me dice que haga en la gráfica es la resta de ambas funciones. Entonces, estas dos funciones aquí valen lo mismo, valen 1, por lo tanto la función va a arrancar en 0, va a terminar en 0 porque a lo largo del tiempo las dos funciones llegan a ser 0, pero lo que voy a graficar acá es básicamente esta diferencia que ocurre entre ambas gráficas. La diferencia empieza a ser más grande, llega a ser un pico más grande, luego tiende a cortarse. Entonces, la forma de la gráfica va a subir aquí, va a bajar y va a caer a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la respuesta al impulso de este sistema que inicié con esa ecuación diferencial que tiene. O sea, de este que está acá. Y con eso entonces ya puedo avanzar para conocer cuál es la forma de todas las respuestas, o para una entrada cualquiera ya tengo esta, que es simplemente la respuesta al impulso de mi sistema, y con eso y la convolución entonces puedo saber cuál es la respuesta ante cualquier entrada que yo quiera. Y antes de pasar, déjenme mostrar otra cosa acá, con esta forma de respuesta al impulso que está aquí. HDT, esta es la hoja 2, esta es la hoja 3, esta es la hoja 4. Y HDT es igual a 15 medios, que multiplica a e a la menos 3t positiva, menos e a la menos 5t negativa por u de t. Esta es la respuesta al impulso de mi sistema obtenida de este sistema de segundo orden. Y de los sistemas de primer orden que teníamos, que conocemos, que tienen esta forma de representarse, vamos a ponerlo bien,
Este es un sistema de primer orden, si esta es la forma derivada, aquí tengo y' de t, y entonces y de t es igual a x de t más a veces y' de t. Entonces ese es mi sistema, puedo pasarlo del otro lado, y de t menos a y' de t es igual a x de t, y la respuesta homogénea es simplemente e a la a t. Entonces yh de t es igual a e a la a t. Y esta, que está aquí, está dada por el polinomio característico de primer orden de este sistema que está definido en esa parte. Y noten además que en el ejemplo pasado, la forma de la respuesta homogénea, que es esta, terminó siendo la forma de la respuesta al impulso de mi sistema con los coeficientes cambiados. Aquí está, estas dos que están acá. Tengo entonces e a la menos 5t, su coeficiente a1, si hubiera calculado la función de respuesta al impulso, inmediatamente sería menos 15 medios, y de e a la menos 3t, que es a2, sería 15 medios positivos. La forma, igual que en el sistema discreto, la forma de la respuesta homogénea va a ser la forma de la respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, en este sistema, que es más sencillo, la respuesta homogénea es esta. Me falta calcular aquí el coeficiente de ajuste de la respuesta homogénea, pero básicamente este o todos los sistemas de primer orden tienen esta forma y tienen una respuesta exponencial de este estilo. Si A, este es este valor, si A es positivo, entonces la respuesta homogénea o la respuesta al impulso va a tender a ser creciente. Y eso dice que el sistema es inestable. Inestable cuando las raíces son mayores que 0. ¿Por qué es inestable? Porque un exponencial de un valor o de un exponente positivo siempre crece, y entonces nunca llega a una cota. Si son negativas estos valores que están acá, entonces el exponente va para abajo, y aunque arranca en un valor alto, a lo largo del tiempo va a ir cayendo hacia el valor de 0, y eso da indicios de disipación de energía. Entonces, este sistema de segundo orden que tengo acá, dados que estas son las respuestas homogéneas del sistema, puedo verlo en realidad como dos sistemas que están conectados uno con el otro, sumándose y multiplicándose por una constante. O sea, mi sistema 1 que tiene aquí el valor de 3, de menos 3, perdón, derivada, los dos tienen la misma entrada, sistema 2, esto es menos 5, va para acá, las dos entradas se suman, es lo que dice que haga, se restan, menos este, y la salida se multiplica por 15 medios, y esto sería y de t, y esto es x de t. Entonces, un sistema complejo, o de n raíces, de n componentes, lo puedo ver como sumatorias de sistemas de orden 1, tal como se puede representar en esta gráfica que está acá, o en este diagrama a bloques que tengo definido por acá. Voy a poner aquí el sumador, y entonces aquí le resto por menos 1, lo multiplico por menos 1, y entonces ya tengo la parte que está restando. Entonces, básicamente, todos los puedo ensamblar así, o todos los puedo ver así en este esquema, que son sistemas más sencillos como aquel que tenía hace rato, donde los coeficientes que están acá son las raíces del polinomio característico que describe a la función o que tiene en la ecuación diferencial ahí implementada. Por eso es de particular interés conocer cómo son las convoluciones de las series exponenciales, porque todas las respuestas homogéneas van a ser de este estilo. Y antes de ir allá, vamos a ver algunas propiedades de los sistemas, tal como hemos empezado con esta que es la estabilidad. Estos 4.
5. Causalidad. La causalidad se puede ver con la respuesta al impulso. Si yo tengo mi gráfica, acá es el valor de 0, entonces fue una respuesta al impulso y el impulso ocurrió en esta posición. Aquí tengo la función delta de t. La respuesta del sistema, para que sea un sistema causal, pasar esto por acá, debe ocurrir de este lado. En cualquier región de este lado puede pasar la respuesta al impulso y eso hará un sistema causal, porque la respuesta al impulso solamente puede ocurrir después de que existe el valor de delta. Si ocurre antes, entonces se está adelantando y es un sistema no causal. Si ocurre después, es un sistema causal. Entonces voy a poner un sistema no causal, por ejemplo este. Esto es no causal. Y no importa la forma con que ocurra después, esto es un sistema causal. Es decir, ecuaciones, esto es el tiempo, h de t es igual a 0 para todo tiempo menor que 0 y se acabó. Esto es un sistema causal y h de t es distinto de 0 para el tiempo mayor o igual que 0, es un sistema causal. Si no cumple eso, es un sistema no causal. Estabilidad. Ya lo había dicho, que la salida h de t tiene que ser menor que el infinito para todo tiempo y se acabó. Para todo el valor de tiempo tiene que ser menor al infinito. Si es infinito, entonces el sistema es un sistema inestable. Y en este caso, entonces, si la respuesta, si h de t es de la forma e a la at, entonces es estable si y solo si a es menor que 0. Si no, entonces el sistema es inestable. Y en el caso de las respuestas discretas, h de n es de la forma lambda a la n, entonces es estable si y solo si el valor absoluto de lambda es menor que 0. Eso son las condiciones de estabilidad de los sistemas. Continuo, las raíces del polinomio deben ser menores que 0. Discreto, la magnitud de las raíces del polinomio tiene que ser menor que 1 para que sean entonces sistemas estables. Y para que sean causales, la respuesta al impulso debe empezar después de la muestra n igual a 0 o de la muestra o del valor de t mayor que 0. ¿Sale? No sé si tengan preguntas, dudas ahorita. Entonces, no estaba grabando, pero sí. Entonces decía que si se lo pueden imaginar, lo pueden resolver. Si no se lo pueden imaginar, es imposible que se resuelva. Esto que está pasando aquí, esto es x de t, es el voltaje en la fuente de voltaje que estoy conectando en este circuito que está aquí. Estoy literalmente prendiendo la fuente. Está pasando de tener 0 volts a tener 1 volt esta fuente que está acá. ¿Cuánto se tarda en pasar de 0 volt? Casi nada, la fuente que está colocada. Y lo que estoy midiendo, estoy colocando las puntas del osciloscopio en el capacitor que está acá. Y el capacitor es un elemento que se tiende a cargar de energía, o sea, son dos placas,
se polariza, se llena de voltaje de estas dos, y una vez que se está polarizando, evita ya el flujo de corriente a través de, bueno, evita el flujo de corriente, simplemente. Cuando prende el sistema, entonces el voltaje del capacitor está en 0, que es esta posición, y lentamente, dependiendo del valor del capacitor y del resistor que está aquí, va a empezar a subir, 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 y va a llegar a tener exactamente el mismo voltaje que tiene la fuente. De hecho, después de cierto tiempo, puedo decir que el capacitor es como si estuviera desconectado y lo que tengo es una fuente, una resistencia y una punta abierta. Por eso el voltaje del capacitor llega a tener el mismo valor de la fuente que está colocada por acá. Y entonces ya sé que el voltaje en el capacitor, o bueno, lo puedo describir, el voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a la integral, si no mal recuerdo, ¿la integral? Sí, es la integral 1 sobre C por la capacitancia por la integral de I de tau, diferencial de tau, de menos infinito hasta el valor de tiempo que está colocada por ahí. Y lo que tengo acá, el voltaje en el capacitor, finalmente, déjenme plantear la ecuación diferencial. El voltaje en la resistencia en el tiempo sería igual a el voltaje R es igual al voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia, la corriente del tiempo. Y con estas dos puedo entonces plantear la ecuación diferencial que necesito. Voltaje en el capacitor, tiempo más la corriente sería entonces la derivada del voltaje por C es igual a x de t, y ahora ya puedo resolverlo. S' del tiempo más 1 sobre RC por S del tiempo es igual a 1 sobre RC por x de t. Ahí está mi sistema. Entonces esta sería la ecuación diferencial que gobierna al voltaje del capacitor, y como esta es una ecuación que ya conozco, entonces simplemente voy a decir que el voltaje del capacitor, cuando la entrada es U de t, cuando x de t es igual al escalón, entonces esto es 1 menos e a la menos tiempo sobre RC por U de t. Eso es entonces el voltaje del capacitor ante una entrada a escalón. Por lo tanto, esto es la respuesta al escalón de mi sistema. Si esta es la respuesta al escalón de mi sistema, o sea, esta forma, también puedo conocer cuál es la respuesta al escalón si considero a esta como la salida de mi sistema, de esta ecuación que está acá. Dice entonces, para este planteamiento que tengo, que U de t es igual a el voltaje del resistor que no conozco, de esta ecuación que está aquí, más la respuesta al escalón, que sería 1 menos e a la menos t sobre RC por U de t. Esto es el voltaje del capacitor, y entonces el voltaje en la resistencia sería este menos este, o sea, e a la menos t sobre RC por U de t. Entonces, y esto es igual a S de t, déjenme ponerle aquí los subíndices, para decirme que esta es la respuesta al escalón si mido el voltaje en la resistencia, que es esta, y esta es la respuesta al escalón si mido el voltaje en el capacitor. De un sistema como este eléctrico, entonces estoy generando dos posibles salidas, el voltaje acá o el voltaje acá, con una única entrada, que es justamente el valor de x de t. Y vamos a ver si tiene sentido. Esta sí tiene sentido porque aquí está la gráfica que estoy observando.
El valor va a tender a subir, justo como está diciendo acá, sube y se mantiene en este valor constante de 1. Y con la explicación que di hace rato de que esto es como si se fuera a corto, significa, o sea, perdón, a corto no, a circuito abierto, significa que en esta resistencia no hay caída de voltaje a lo largo del tiempo. Y si grafico esta forma que está aquí, vamos a ver si eso hace sentido con lo que estamos planteando. El tiempo está por VT, entonces está completa, y dice que mi entrada fue esto, ¿está? Y la salida será algo así. Así es. A ver si tiene sentido entonces. Y dice que cuando arranca la fuente, que es esta parte que está aquí, en mi capacitor, voy a subir un poco la cámara para ver todo. Ahí está, ahora sí. Cuando arranca esta parte de aquí, cuando arranca la fuente, el capacitor tiene una caída de 0 volts, perdón, está en 0 volts, entonces inmediatamente que prende la fuente, el resistor tiene una diferencial de voltaje, que es esta parte que está acá. Conforme va pasando el tiempo, el capacitor se va cargando y la diferencial de voltaje que existe entre estas dos terminales, o entre estas dos puntas, va cayendo paulatinamente hasta ser 0, cuando el voltaje en el capacitor, que es lo que está sucediendo aquí, tiene exactamente el mismo valor de voltaje que tiene la fuente. Por lo tanto, esta gráfica por lo menos hace sentido a lo que está sucediendo con estos elementos que están acá. Entonces, puedo decir que efectivamente esta es la forma de la respuesta escalón de mi resistencia, esta es la forma de la respuesta escalón de mi capacitor que está ahí. Y ahora ya puedo conocer entonces cuáles son las respuestas impulso de cada uno de estos términos que he colocado por acá. Entonces, ese es el tema de hoy. Entonces, esta es la hoja 6. Y primero, voltaje del capacitor en el tiempo, que es la respuesta al escalón que acabo de calcular, es 1 menos E a la menos T sobre RC por U de T. Esta es una. Y la otra es el voltaje en la resistencia en el tiempo es igual a SMR. El tiempo es igual a E a la menos T sobre RC por U de T. Respuesta es escalón. Y ahora voy a hacer un zoom. ¿Está? Respuesta de impulso. H de T es la derivada de SC de T respecto al tiempo, esta función, y lo mismo que había hecho en el otro caso. Este por la derivada de este, no se olviden que esta es la derivada, más este por la derivada de este. La derivada de este es 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC por U de T. Y otra vez, propiedad de muestreo de la delta. Esto evaluado en T igual a 0 es 1 menos 1, eso es 0 y por lo tanto toda esta parte desaparece porque esto es igual a 0. No desapareció nomás porque quise que desapareciera, desapareció porque esto vale 0. Y entonces la respuesta al impulso en el capacitor es 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC por U de T. La respuesta al impulso, entonces, de este capacitor se parece mucho a la respuesta al escalón del resistor, excepto por un cambio de magnitud. ¿Así? Y la gráfica de eso va así. Ahí está. Eso es la respuesta al impulso.
Y en el otro caso, que es este, lo pongo h de r en el tiempo es igual a la derivada de s de r en el tiempo respecto al tiempo, es igual a el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y la derivada del primero es menos 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC por U de T. Y en este caso, este que está acá, si lo evalúo en el T igual a 0, esto se convierte no en 0, sino en 1. Entonces, h de r del tiempo es igual a menos 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC por U de T más delta de T. No siempre desaparece el primer término que está aquí, sino puede suceder como este caso que tengo acá para el resistor, donde aparece otra vez ese delta de T y la respuesta es completamente distinta una respecto a la otra. Esta sí se parece, esta sí parece la que tienes hace rato, pero esta tiene otra forma. Y la gráfica, esto es el tiempo, se vería algo así. La gráfica dice que va para acá, aparece, esta es la misma forma que esta, pero con signo negativo, o sea, va así, y sumado con una delta de T por aquí. Esta sería entonces la gráfica de la respuesta al impulso en el resistor para este sistema que estamos evaluando ahorita. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? ¿No? ¿Alguna? Ok. Entonces, se parece mucho y por análisis podremos ver que si yo integro esta parte que tengo acá, la integral de la delta es u de t, entonces aquí aparece el u de t. La integral de esto, porque ya lo resolví hace rato, se debe parecer mucho a esta forma que está aquí, pero el signo va a hacer que el término menos 1, el término 1 que está aquí, esté invertido. Y al tener una u de t y esta u de t de acá, se van a eliminar y solamente permanecerá el término e a la t sobre rc, que es justamente el término que me hacía falta, y con eso puedo comprobar, si lo hago todo como debe ser, que efectivamente la integral de esta sería entonces esta forma que está acá. Si puedo ir hacia adelante, debo poder ir hacia atrás. Entonces, sugiero que lo hagan para poder confirmar las cosas. Esto es 12 de octubre de 2021. Y por lo pronto es lo que veremos de respuesta de impulso, porque quiero cambiar a sistemas que tienen más cosas en la entrada. O sea, la ecuación ya no es simplemente igual a x de t, sino es igual a x de t y algo más. Y para ello voy a ocupar entonces el ejercicio que había hecho al inicio de la clase. Es este que está acá. Esta ecuación, vamos a ponerle más cosas ahí al final. 6, 7 y 8. Sistemas con más elementos a la entrada. Y' de t más 8y' de t más 15y de t es igual a 15x de t. Así he planteado hasta ahorita a todos los sistemas. La entrada es única, o sea, solo tengo una entrada y no tengo nada más aquí en la entrada. Pero podría pasar que yo tenga, por ejemplo, 15x de t más 15x' de t. Al igual que en el caso de la salida, que tengo derivadas a la salida, puedo tener también derivadas a la entrada y sigue siendo una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial
completa y tiene los dos elementos o las dos señales que están aquí están siendo derivadas. Y pasa lo mismo en un sistema discreto. Tengo entonces un sistema, por ejemplo, y de n más alfa y de n menos 1 es igual a x de n más beta x de n menos 1. O sea, tengo retrasos de la señal de salida y tengo retrasos de la señal de entrada. Entonces, son sistemas que son mucho más complejos, bueno, no mucho más complejos, son más complejos que los que había estado viendo y necesito también poder resolver o analizar qué es lo que pasa con estos sistemas que están acá. Yo había resuelto, o resolví hace rato, para el sistema que estaba hasta aquí y déjenme poner un diagrama de cómo es este sistema. O sea, un diagrama de bloques de lo que está sucediendo con este sistema. Si despejo y de t, para la parte morada, entonces y de t es igual a x de t, 15 sobre el 15 se va, estoy despejando y de t, y x de t menos sería 1 sobre 15 y' de t menos 8 sobre 15 y' de t. Entonces tengo la forma completa de mi sistema. Ya tengo cómo calcular y de t y entonces puedo hacer un diagrama a bloques de este sistema. El diagrama entonces suma a mi entrada x de t que está ingresando por acá. Aquí tengo, si digo que aquí tengo a y de t, entonces su derivada es esta, la multiplico por menos 8 sobre 15, la sumo con esta y aquí tengo y' de t, su derivada la multiplico por menos 1 sobre 15, tengo la segunda derivada del tiempo. A bloques, así es como se vería este sistema. Tengo x de t que está aquí y le estoy restando la retroalimentación del propio sistema que está entrando o que está generándose en esta parte. Esta es la parte de la retroalimentación que me genera esta sección del sistema. Así como está, solamente la parte morada o la parte que marque en un elemento morado. Esto que está acá, y utilizando la propiedad de linealidad del sistema, puedo visualizarlo como si todo esto fuera una sola entrada. Como si todo esto fuera entonces una nueva entrada que le llamo, para que no sea x de t, le llamo z de t. Z de t es toda la entrada que está en este sistema, entonces yo puedo replantear la ecuación diferencial o bien podría decir simplemente que esta es z de t y está entrando a mi sistema que estoy colocando ahorita. Solo que la entrada está partida en realidad en dos pequeñas señales, que es esta y que es esta misma que está acá. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, voy a partir esas dos señales y voy a ingresar las dos señales a este sistema. Déjenme borrar esto. Entonces tengo mi nueva señal, que es x de t, y lo que necesito es la señal, que es esta, que está multiplicándose por 15, ya en el despeje ya no, y tengo también mi señal, que es la derivada de esa función que está ahí. Y tengo entonces estos dos elementos que están ingresando por acá. Aquí tengo x de t, aquí tengo x' de t. Las dos entran a un nodo sumatoria y las dos pasan como una sola cosa hacia este elemento que voy a dibujar otra vez por acá, que es el sistema. Y de t, derivada, menos 8 sobre 15, menos 1 sobre 15, más menos. La única diferencia que existe entre este elemento y este elemento, que aquí tengo al z de t y aquí tengo a los dos por separado, es la consideración que yo estoy haciendo sobre esta parte. Pero es exactamente el mismo sistema porque aquí tengo la misma señal. O sea, tengo una sola entrada que está afectando y está impactando sobre este sistema. Y aquí tengo el sistema con dos entradas, pero porque lo estoy poniendo de manera expresa. Entonces, si yo ya resolví para un sistema que tiene una sola entrada,
Esto lo puedo considerar como una entrada combinada y utilizar el principio de linealidad para poder resolver al sistema nuevo que tiene estas dos entradas. Déjenme otra vez colocarlo y resolverlo con un ajuste que voy a hacer para que esto sea x de t. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo tengo la salida y' de t más 8y' de t más 15y de t es igual a x de t, si yo resuelvo para resuelvo para todas las posibles combinaciones que pueda formar acá. Y de hecho lo puedo hacer. Entonces, y particular en el tiempo sería igual a k por u de t, que eso ya lo hice. De hecho, ya lo había hecho, entonces no necesito resolver otra vez todo este rollo de las diferenciales, porque yo conozco cuál es para esta entrada. Para esa entrada, ya lo resolví, la función escalón es l de t, es igual a, ¿dónde está? Aquí está, 3 medios de e a la menos 5t menos 5 medios de e a la menos 3t más 1, y todo esto multiplicándose a u de t. Este es la solución escalón para este sistema que está planteado aquí. Ahí está. Entonces, si yo quiero que el sistema lo voy a considerar por separado, quiero ahora encontrar y' de t más 8y' de t más 15y de t es igual a 15 veces x' de t. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre esta entrada y esta entrada? Que esta es la derivada de lo que está entrando aquí. La derivada es un operador lineal, entonces si el sistema respondió de esta manera, ante esta entrada que tiene exactamente el mismo escalar, pero está derivado, debe responder con su derivada. Entonces, la derivada de esta sería la respuesta al escalón, déjenme colocarlo aquí así, separado, visualizar, de esta. Entonces, para este sistema que no tiene la entrada x de t, sino tiene la entrada derivada, su salida, su respuesta al escalón sería la derivada de esto. O sea, derivo esto, que ya habíamos visto que nada más la derivada de esta parte. Entonces sería menos 15 medios que multiplica a e, 15 medios positivos que multiplica a e a la menos 5t menos e, estos van al revés, si no me recuerdo, sí, estos van al revés, mejor reviso. 3 medios, menos 5 medios, no, así está bien. Entonces, pero lo tengo acá, por eso lo resolví. Esto está así, esto está así, a la menos 3t. Se acabó. Esa es la derivada de mi función. 15 medios, este es menos y este es más. Lo que había colocado aquí, ahora sí. Entonces, ya tengo la solución de este, ya tengo la solución de este, que es esta parte, y la solución de los dos sistemas combinados, o sea, y' de t más 8, y' de t más 15, y de t es igual a 15 x de t más su derivada, del tiempo, será entonces la suma de estas dos formas que tengo acá. 3 medios por e a la menos 5t, menos 5 medios por e a la menos 3t, más 1, que multiplica a u de t, más 15 medios de e, menos 15 medios de e a la menos 5t, más 15 medios de e a la menos 3t, por u de t. Agrupo los coeficientes, estos son menos 12 medios, o sea, menos 6 de e a la menos 5t, estos son más 10 medios, o sea, 5 de e a la menos 3t, más 1, y todo esto multiplica a u de t, y esto sería entonces
la solución al escalón de un sistema que tiene ahora incorporado un 15x de t, pues voy a colocarlo por acá, 6, 7, 8, está aquí. Entonces no tengo que hacer nada, toda la respuesta y las propiedades de linealidad me permiten entonces ir hilvanando o ir tejiendo todas las posibles combinaciones que tengo acá. Y aquí tengo entonces la salida a este sistema sin hacer más que una derivada para encontrar esta función que tiene acá, juntarlas y entonces tengo ahora la salida para un sistema que es un poco más complejo, que es esta. Y si ya tengo esta, entonces también puedo encontrar ahora la salida de la derivada o de la respuesta al impulso de este sistema que está acá. Entonces la derivada está por aquí, la derivada respecto al tiempo de s de t, de esta que está aquí, es igual a la respuesta al impulso, y lo que tengo que derivar es la derivada respecto al tiempo de menos 6 por e a la menos 5t más 5 por e a la menos 3t más 1 por u de t. Otra vez, entonces, este por la derivada de este, h de t es igual entonces a este por la derivada de este, sería menos 6 por e a la menos 5t más 5 por e a la menos 3t más 1 por delta de t más este por la derivada de este. Entonces esto sería 30 por e a la menos 5t menos 15 por e a la menos 3t por u de t. Y otra vez propiedad de muestreo de la delta. Si evalúo este término en el tiempo 0, esto sería menos 5 más menos 6 más 5 sería menos 1 más 1, entonces este se vuelve a cancelar por suerte, y la respuesta al impulso de este sistema es esta forma que tengo acá. Y noten ahorita que lo que pasó respecto a lo que tenía en la situación pasada, en el sistema pasado, aquí está, es que el incorporar esa derivada de la entrada no cambió la forma de la respuesta al impulso. Lo que cambió fueron los coeficientes de esta. Esto era 15 menos 30, en este caso era menos 15 medios y más 15 medios. Entonces, los cambios o la incorporación de valores de derivadas en la entrada, lo que hace es producir cambios en los coeficientes de la respuesta al impulso, y la solución homogénea sigue siendo la forma de la respuesta al impulso de los sistemas, pese a que tiene esos cambios de entrada que están ahí. ¿Sale? ¿Dudas ahorita? ¿O no hay dudas? 7, 8, me acomodar, ya que dudas son todas. Y lo mismo pasa con los sistemas discretos. Hacemos uno de sistemas discretos. 8. Dale, uno sencillo para no torturar mucho. 20, 21. Como el que había planteado hasta ahora. Entonces, hoja 10. Mi sistema va a ser este. Voy a arrancar con este sistema y de n menos un medio de y de n menos 1 es igual a x de n. Ese es mi primer sistema. Y después, cuando lo resuelva, le voy a colocar más x de n menos 1. Nada más. Entonces primero resuelvo para esta parte que está aquí, para este sistema. Entonces primero la homogénea y h de n va a ser igual a por e a la por e, a lambda la n por u de n, y el valor de lambda es igual a un medio. Vamos a revisar si el polinomio característico es el que digo. Entonces a lambda la n por 1 menos un medio lambda a la menos 1 es igual a 0,
Y entonces lambda, si es un medio, efectivamente se cancela. Entonces ya tengo la solución homogénea A por un medio a la n por UDN. Ya sabemos que este UDN es lo que le da sentido de causalidad a mi sistema. Y la particular de n sería igual a K por UDN, y reemplazando sería entonces K UDN menos un medio de K UDN menos 1 es igual a UDN. Recordemos que voy a resolver ahorita nada más con este término y luego lo voy a sumar. Y entonces el valor de aquí es K por un medio es igual a UDN, K es igual a 2, y entonces ya tengo mi sistema. La solución total de n, que es igual a la respuesta al escalón que está aquí, es igual a por un medio a la n más 2 por UDN, y necesito los ajustes a las condiciones iniciales. En mi tabla, menos 1, 0, 1, 2, aquí tengo x de n, 0, 1, 1, 1, y de n, construyo mi ecuación diferencial, y de n es igual a x de n más un medio y de n menos 1, o sea, este es 0, esto es 1, y este sería entonces 1.5, 1. Cachito, no necesito más que este realmente para encontrar el coeficiente de a. Entonces 1.5 es igual a por un medio más 2, y entonces a es igual a este pasa al otro lado, menos 0.5, entonces a es igual a menos 1. Y ya terminé. Entonces ahora ya conozco S de n es igual a 2 menos un medio a la n por UDN. Listo. Tengo entonces la respuesta al escalón de mi sistema. Cuando n es igual a 0, esto se vuelve 1, y entonces la respuesta sí es 1, y conforme va pasando va siendo más pequeño y va tendiendo a 2. Entonces puedo ver que está bien mi sistema, o está bien mi solución. Y ahora dice que a este sistema que está aquí le voy a sumar esta parte que es el x de n menos 1. Yo decía hace rato que si ya conozco este, conozco también cómo es este. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a la señal de entrada? Estoy retrasándolo una muestra, entonces simplemente voy a retrasar una muestra esta solución que está acá. Es menos, es menos, esta es menos, es menos, menos, ¿sale? Ahora, entonces, si ya tengo esta, fíjense, esta entrada, que está aquí, lo voy a poner como con un diagrama. Tengo aquí UDN, lo que obtengo es SDN, está acá. Si ahora coloco UDN menos 1, entonces lo que tengo aquí es SDN menos 1. Es un sistema lineal, invariante en el tiempo. Eso significa que si retraso la entrada o adelanto la entrada, la salida, si es la misma forma que estoy metiendo, va a tener ese mismo retraso. Y ya conozco a SDN, que es este. Entonces coloco SDN, y si esto estoy sumando, entonces tengo que sumar estas dos salidas. Así tal cual aparece, o tal cual está diciendo aquí, es lo que debo hacer para encontrar la salida del sistema. Entonces 2 menos un medio a la n por UDN, por aquí, esto es SDN, más 2 menos un medio a la n menos 1 por UDN menos 1, esto es SDN menos 1. Y la suma de estas dos formas
genera entonces la salida del escalón de este sistema que se está combinando. Voy a ponerla otra vez esta expresión porque necesito hacer un desarrollo ahora algebraico para simplificar esta forma que está aquí. 10. Hoy sí nos fuimos mucho. La 11. Entonces, nada más déjenme copiarlo. SDN, que es mi nueva respuesta escalón, es 2 menos 1 medio a la n, todo esto por UDN, más 2 menos 1 medio a la n menos 1, por UDN menos 1. Ahí está. ¿Sale? Ahora déjenme entonces hacer unas gráficas para entenderlo mejor. El primero genera una gráfica así, va para acá, va para acá, va para acá, y poquito a poco se acerca a este valor asintótico, asintóticamente se acerca a ese valor de 2 que está ahí. La otra gráfica, o sea la gráfica de color rojo, tiene exactamente los mismos niveles, pero desplazados una muestra. O sea, va a estar como si yo hubiera trasladado este punto hacia acá, como si hubiera trasladado este punto hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá, respectivamente hablando. Ahora extrayendo esa parte. Entonces, como estoy trasladando estos puntos y los estoy sumando, esto es lo que me dice que haga esta gráfica, puedo ver que en el infinito, esta gráfica o la sumatoria de los puntos ya no va a llegar a 2, sino va a llegar a 4, porque estoy sumando estos valores. Estoy sumando este con un valor que valía 0, este con el anterior, este con el anterior, este con el anterior, y en el infinito los dos valores, el actual y el anterior, valen 2, entonces va a llegar a 4 esa sumatoria. Va a crecer más, pero va a llegar a 4. Entonces, puedo empezar a ver que esta gráfica debe tener una estructura similar a esta, pero cambiando algunos coeficientes de lo que tenemos acá. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso necesitaba primero la gráfica, para poder entender qué es lo que o proponer qué es lo que podría pasar con estas dos formas que tengo aquí. ¿Sale? Entonces, déjenme reemplazar o reconstruir esto, porque no puedo sumarlo de manera directa. No puedo sumar este con este, porque el término UDN que está aquí es distinto del término UDN-1 que está acá. Este argumento tampoco es el mismo argumento que está acá, porque aquí tengo n-1 y entonces no puedo hacer la sumatoria tal cual de valores como lo estoy definiendo por acá. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es tratar, lo que voy a hacer es tratar de construir formas que generen o que tengan la misma UDN en ambos lados, o que los argumentos sean iguales para poder entonces después restar las UDNs. Voy a hacerlo al revés. Voy a hacer que esta UDN-1 se convierta en una UDN. Déjenme mostrar esa forma, cómo puedo lograr hacer eso. UDN hace esto.
esto es 0. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto es n, esto es UDN. Eso es UDN, ¿cierto? Si yo le quito la primera muestra, o sea, si le quito solamente esta, que está aquí, eso se convierte en UDN menos 1. Rojo para que se vea. Rojo con este para que se vea. La única diferencia entre UDN y UDN menos 1 es que la muestra en 0 no existe. Esa es la única diferencia entre esas dos. Entonces, puedo decir que UDN menos 1 es igual a UDN menos delta de n. Y estoy diciendo cosas que tienen sentido, que es coherente lo que estoy diciendo. Esta señal, si le quito la primera muestra, se convierte en UDN otra vez. Entonces, ocuparé esta definición para reemplazarla acá. Déjenme ponerla otra vez. Entonces, primero lo que va de azul, 2 menos 1 medio a la n por UDN más lo que va de rojo, 2 menos 1 medio a la n menos 1, que eso es parte de la definición, por esta nueva composición de cosas que hice, UDN menos delta de n, que están ahí. Pero ahora este está multiplicando estos dos, ¿estoy de acuerdo? Pero estos ya tienen exactamente el mismo tienen el mismo valor, pero la misma señal, UDN multiplicando ambos términos. Entonces, ya puedo escribirlo así, 2 menos 1 medio a la n, más, voy a poner de rojo para que quede claro, 2 menos 1 medio a la n menos 1, que multiplican ambos, 2, a UDN, que ese es el término que me está faltando acá. Más me falta todavía esto multiplicado por esto, porque eso es lo que me resultó de generar esa UDN menos 1 como otra cosa que necesitaba. Entonces esto es 2 menos 1 medio a la n menos 1, que multiplica a delta de n. Y ahora este factor que está aquí lo puedo simplificar usando la propiedad de muestreo de la delta, que es evaluar esto en n igual a 0. El corrimiento de esta delta es 0, por lo tanto esto lo evalúo en n igual a 0, y menos 1 medio a la menos 1 es 2, entonces este simplemente desaparece. Así de fácil, desapareció ese término que está ahí. Y ahora ya puedo simplificar las cosas que están acá. Este con este formará 4 menos 1 medio a la n menos 1 medio a la n menos 1. Todo esto multiplica a UDN, que está aquí. Y ahora estos términos se antoja, esto es menos, restando, están sumando por acá, están restando estos dos términos. Ahora se antoja que esto puedo simplificarlo, y de hecho puedo hacerlo, porque esto es 4 menos 1 medio a la n menos 1 medio a la n por 1 medio a la menos 1 por UDN, y entonces esto que está aquí es 2 veces el valor, 2 veces 1 medio a la n, esto va aquí, menos 2 veces a la n, y este menos 1 medio a la menos 1 es otra vez 2, o sea, esto es 4 por 1 menos 1 medio a la n por UDN. Y esa sería entonces la solución de mi nuevo sistema, que está contemplando la entrada que está acá. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas?